Amigos, bienvenidos al último programa de verano y ya primero casi de otoño. No es el inicial del Es un placer como tal en exclusiva, es un programa mixto y es un programa en que vamos a incluir pues a dos personajes importantes. Por un lado, a una entrevista de estreno del Es un placer que realizamos con un doctor en economía y en derecho importante, personaje y muy querido por mí, que es Antonio de Mendoza y Casas, que es estreno su intervención. El programa, como ya les he dicho a ustedes, es un programa que produce Telemiño, lo producimos aquí, en el Liceo de Orense, y bueno, pues yo se lo recomiendo a ustedes. Yo no quiero dar clase a nadie de nada, simplemente les seduzco y les intento convencer de que leer es un placer y es un aumento de conocimiento. Se produce, repito, una vez más, desde aquí, desde el Liceo de Orense, lo pueden ustedes ver a través del canal 133 de Red Televisión, lo emite lógicamente Telemiño, y si se van ustedes de viaje pueden poner aquello de telemino.com y nos verán. Bueno, aparte de Antonio de Mendoza, vamos a escuchar y a ver el último programa de talleres, que fue un resumen de final de año, en el que aparece César y aparezco yo con él. Fue el último programa que hizo César Ansia. Desde aquí el recuerdo cariñoso al compañero que se fue y al que no puedo olvidar. Veamos las cosas que tiene el programa. Eva, por favor, ordénalo todo porque yo estoy emocionado, como tú quieras. Hoy volvemos a tener como invitado en nuestro programa pues a una persona importante, al menos para mí, para él, en su vida pública y profesional, súper importante. Y para mí, importante de corazón por identidades en muchas cosas. Es jurista, es economista, es Antonio de Mendoza y Casas. Don Antonio, bienvenido al programa. Bien hallado. ¿Cómo ve usted el panorama, antes de hablar de libros, cómo ve usted el panorama de España en estos momentos? ¿Está tranquilo? ¿Está con problemas? ¿Usted... No se puede decir nada original, está pues fatal, pero está fatal porque la sociedad está así. Ayer todavía leía un artículo que me resultó curioso sobre el proceso evolutivo de la humanidad en realidad. Entonces estaba ilustrado con el dibujo ese recurrente de que aparece el hombre como su evolución desde los prehomínidos inclinado y se va irguiendo hasta llegar al Homo sapiens. Y luego continuaba como si fuera un espejo bajando otra vez hasta, en lugar de una evolución, el retorno otra vez al mono o a los prehomínidos. Y decía, más o menos el artículo hablaba de que a través de los test que se hacen periódicamente, en los últimos 40 años había bajado 7 puntos la capacidad los test de inteligencia, que por cierto en España estaba en el 98%, o sea que vamos camino de la deficiencia mental. Entonces claro, la situación es mala porque la situación de la sociedad es mala, porque no nos preocupamos de problemas importantes, o sea, de convivencia, de contaminación. Nos entretenemos a lo mejor con la contaminación que también resulta recurrente sobre la contaminación atmosférica y el efecto invernadero, y cuando resulta que los plásticos y los desechos industriales y los desechos que realizamos individualmente pues son mucho más importantes y van a un ritmo aceleradísimo. Bueno, pero en fin, los 3 libros de los que usted me iba a hablar, porque yo le he puesto a usted, sí, le he comprometido rápidamente la totalidad. Quería compartir pues algunas de las lecturas que he tenido en estos últimos meses.
Una de ellas es ya relativamente antigua, que se titula Pena de muerte, y en la que se basó una película con este mismo título no hace mucho, y que es la historia de una monja, hermana Helen Prejean, de Luisiana, que es plenamente abolicionista. Y abolicionista menciona varias veces a Albert Camus, porque Albert Camus dice con razón, dice, no hay una sociedad, refiriéndose a la pena de muerte, tan inocente que tenga capacidad para decidir sobre la vida de un ser humano. Entonces, pues me parece bien, y además en Estados Unidos pues es muy apropiado porque como existen unas penas que son pues cadena perpetua, o sea, para individuos que son reincidentes en asesinatos horribles, pues con mayor razón. Y además donde se dan, por lo visto, del orden de 25.000 asesinatos al año, o sea que no es ninguna tontería. Y que son producto, precisamente por lo que has preguntado al principio, producto más que de la existencia de la facilidad con la que se encuentran armas, de la propia sociedad, o sea, de la generalización de las drogas, en fin, de situaciones de desestructuración familiar, etcétera, etcétera. En fin, pasando a otra obra que me impresionó, es una biografía de Pizarro. El autor es Esteban Mira Caballos, que es un profesor en Extremadura, es licenciado y doctor en Historia y se ha dedicado fundamentalmente al siglo XVI. El personaje lo mira con un sentido, y en general a los conquistadores, con un sentido muy crítico, a pesar de tener una documentación exhaustiva sobre los antecedentes familiares y sobre toda la vida del personaje, tratando de reducir como de una persona normal a los conquistadores. Es una visión que me parece que se contradice con la propia biografía y con la que no estoy de acuerdo, en el sentido de que a mí no se me ocurre que exista en la historia ningún personaje que ni de lejos se pueda comparar con estos conquistadores, tanto Pizarro como Cortés, sobre todo, que son los más destacados, pero incluso los otros menos conocidos, como Alvarado, en fin, o Hernando de Soto, o Menéndez de Avilés. Y además, todavía más asombroso que la propia conquista, es curioso, por ejemplo, que Pizarro conquista un imperio semejante al que conquistó Alejandro en el siglo III o IV antes de Cristo, pero con una tropa de 160 y tantos individuos, 170 y tantos soldados españoles y con 37 caballos. El historiador reduce la importancia de la conquista atribuyéndola a la superioridad de la caballería y del armamento, pero eso realmente no justifica que se conquistase con tan exigua tropa un imperio que estaba habitado por unos 12 millones de personas, de habitantes, y que abarcaba pues como 6 o 7 veces España, la España actual. Entonces me parece sumamente interesante. Habla también pues de la codicia, cosa que existía, pero que realmente se ha magnificado. O sea, baste para decir, o sea, aquí tiene unos datos exhaustivos sobre
el importe del botín y del rescate de Atahualpa, que me he molestado en sumarlo y se reduce a una cantidad actual, que es muy grande, pero de unos 5.000 kilos de oro, que es, para hacerse una idea, la centésima parte, menos de la centésima parte de lo que en 1936, con el despojo de las reservas del Banco de España entregadas a la URSS, y entonces, pues bien, es una cantidad importante, pero a lo largo de una campaña de unos 3 o 4 años, pero que resulta insignificante con otras cifras actuales. En fin, no sé si La historia, he acabado el tiempo ya. pues hombre, ha sido un tiempo grato y divulgador de cosas que hace falta. Yo, la única pregunta que me hago con respecto a eso de las campañas de España, de las conquistas de España, es si en vez de llevar la espada y la cruz, hubieran llevado solamente la espada, hubieran hecho lo mismo. Pues seguramente no, porque la fe es muy importante para un soldado. O sea, necesita creer en algo. Si no, no se mueve. O sea, no se entrega una vida, se arriesga sin ninguna duda, como pasó, porque aparte de eso, tenía pues eso, la magia del mando, esa capacidad para arrastrar a los hombres a empresas pues, prácticamente imposibles. Además, en los conquistadores el contraste resulta que lo que hicieron posteriormente es todavía más importante que la propia conquista. O sea, en un periodo de tiempo pequeñísimo fundaron pues muchas ciudades, llevaron allí el trigo que no existía, el arroz, en fin, una serie de alimentos que no se daban. Animales como los caballos, burros, en fin, animales de transporte, la rueda, una revolución técnica enorme, porque al fin y al cabo esas dos culturas eran culturas muy desarrolladas, pero en el Neolítico, es decir, 3.000 años antes de Cristo. Entonces, pues el vuelco que se dio, la modificación del mundo, no solo de América, sino de Europa, que a su vez lo que se retornó de América también, como pudo ser pues el maíz, la patata, etcétera, en un periodo cortísimo. Lo malo fue que lo económico España no sacó los resultados que debía haber sacado. Bueno, yo creo que eso es también una leyenda. Yo creo que sí sacó resultados. O sea, pues claro, España no hay que también mirarla como un país encerrado en lo que ahora es. Era un imperio universal en la que los napolitanos, los italianos y los milaneses se consideraban pues exactamente miembros de esa comunidad. O sea que en fin, que la cosa no es tan... Y los genoveses, que se le atribuye que se enriquecieron, o los flamencos, pues también se consideraban parte de esa comunidad y actuaban pues dentro de ese imperio universal, porque era un imperio universal, o sea que... Qué ilusión. ¿Y España volverá a ser alguna vez imperio? Yo creo que no. Don Antonio, ha sido nunca se sabe. Sí, pues, hombre, imágenes hay de emperadores. Muchas gracias por su presencia en nuestro programa. A vosotros por compartir con un poco las lecturas que ayudan a conocer y a hacer culto. En fin. Gracias, les repito, y con ustedes seguimos el programa. O meu avó viña de Cuba, era un personaxe bastante culto, dibuixaba moi ben, e foi o que porque claro, nací nun pueblo que onde non había nin carretera nin luz eléctrica, e pensar en ir a facer bellas artes a Madrid desde Buciños, pois era unha cousa que nadie sabía, non? En Buciños dicían, este vai aprender a facer santos. E meu abuelo sí que sabía o que era a escultura e sabía o que era o arte e tal, entonces foi o que me animou.
así seriamente, deume un puxón para ir hasta Madrid. Creo que las personas que más me influyeron y que estou moi agradecido porque en la primeira exposición que fixe en Ourense, no Museo Arqueolóxico de Ourense, foi a presencia de Virxilio, que veu a ver a exposición, criticoume, deume un montón de consellos, por que facía, preguntas por que facía aquela maneira que en aquel momento facía, e esa relación non rematou hasta que falleceu, non? E, por suposto, a Virxilio lle quero moitísimo e lle debo moito. Hostia, Dios. Se vivió muy bien, hay que reconocerlo. Cuando empezó la democracia se vivió bien. Hoy es complicado, pero creo que para todo el mundo, hoy para todo el mundo es complicado. O sea que es difícil, es difícil. Y del arte, llegar a vivir del arte, muy difícil, muy difícil. Hoxe. Sí, claro, en ciudades pequenas e tal, isto é complicado, moi complicado. Mozo levei o primeiro premio na Asociación de Artistas da Coruña na exposición de novelas de Galicia. E despois na Universidade expuse tamén no Ayuntamiento da Coruña, aquele salón que hai no baixo, pero exposiciones colectivas. Tuve bastante suerte cos premios, pero eso non quer dicir nada. Mira, creo que tiveches un dilema ao principio sobre estudiar ou dedicarte á pintura. Claro. E veo o papá e dio un sabio consello. Que consello deu o pai? Claro, para mí a opción era clarísima. Entre estar estudiando, estar pintando, claro, pintando me divertía, estudiando non. Entón, meu pai me dijo, tú estudias unha carrera seria e despois, de mayor, pinta lo que te dé la gana. Y bueno, y lo fui haciendo mientras pude. Y ahora, jubilado, pues pinto más, aunque no, casualmente no hice exposición desde que la última fue cuando me jubilaba, me parece. Y tengo obra, pero no lo suficiente para hacer una exposición, a mi juicio, porque soy el crítico más severo que tengo. A primeira exposición é no Castillo de Castro Caldelas, que cousa tan tierna, con 40 óleos, o que é unha maravilla, Castro Caldelas. As xentes e os restaurantes, e aquellas xentes tan buenas que me acolleron tan ben. Foi a miña primeira exposición no Castillo Castro Caldelas. Mira, tes algunha obra, me imagino todos decides o mesmo, que todas as obras son maravillosas, que vos gustan, pero tes algunha obra da que te sintas especialmente orgullosa? Esa de Os fondos do mar. Sí. Porque dan moito traballo. Esos peces en movimiento, esos mares en movimiento, los corales, todas esas, las bancadas de peces, todo eso sí que te resulta difícil. Y por eso llega un momento en que ya te encariñas, llevas allí 2 años, dale que te pegue, y dices, bueno, esto es lo mío, pero con trabajo. Por eso después te sientes orgullosa, porque has trabajado mucho sobre ese tema. Deuda, no. Yo siempre digo que estoy muy agradecida a todo el mundo con el que me he encontrado, porque bueno, yo pienso que soy lo que soy en estos momentos a todos los niveles y también a nivel artístico, gracias y como consecuencia de todas las personas que me he ido encontrando en la vida y los eventos o sucesos y las experiencias que he tenido. Entonces estoy muy agradecida a muchísima gente porque ha sido es decir, una cosa te va llevando a la otra y te vas encontrando en cada momento con la persona adecuada y en el momento adecuado. Pero desde luego Puri Otero para mí ha sido el detonante, ¿no? Y aparte ha habido otras personas y otros hechos como los que conté de París o Nueva York, que sí, y otras personas en concreto que han sido unos catalizadores muy importantes para mi proceso artístico y que me han ido llevando y para ir avanzando hasta ahora, ¿no? Eu teño moitísimos artistas preferidos, non? Entonces, podía, sobre todo, artistas do século XX en diante, non? Artistas contemporáneos. Pero casi, si vamos por os paquetes, que chamo eu, de ismos, pois en cada paquete hai 2 ou 3 que me encantan, que me apasionan. Home, Kandinsky, eu que sei, Mondrian, bueno, e logo xa os superfamosos que pareces o Picasso, o Miró. Con o Miró pasoume un detalle, cando era eu xovenciño,
Eu había visto moitas imágenes en publicacións de cadros e traballos de Miró, e non me gustaban nada. Eu dicía, buah, menudo bluff, e tal e cual, hasta que vin realmente os cadros na realidade. Salín impresionado, salín con os pelos de punta, non? Ostras, aquelo era precioso. É experiencia estética, a experiencia de ver realmente o cadro. Non é incomparable con velo nunha foto. Entonces, pois, o que che digo, pois Miró, pois Picasso, pois, hombre, todo o cubismo me encanta. É que non hai un cubista que non me guste. Seguro que hai máis cubistas que conozco eu e que me gustan igual, pero e logo así contemporáneos de ahora mismo, pues eu penso que na pintura española hai boísimos artistas como Barceló, eu que sei, que ahora, bueno, venenme tantos á cabeza, pois Antoñito, exactamente. Antonio López. Antoñito López, eso es, me encanta. Bueno, e logo escultores tamén me gustan moito, hai moitos escultores que me gustan moito. Por exemplo, o galego Leiro, interésame moito, o galego Paz, tamén gustame moito. Bueno, hai moitísimos escultores, e logo, bueno, que podía empezar a nomear e pasábamos aquí a tarde, non? Hay mucha calidad, en Artesanía de Galicia muchísima calidad. Hay además mucha variedad de productos y bueno, yo creo que debería de dársele más categoría y más caché de lo que se le está dando realmente, porque hay gente que ni siquiera sabe lo que es. Os considera muchas veces como feriantes cuando vais a un mercado, ¿verdad? Sí, pero un montón de gente. O sea, de hecho, el problema de las ferias, de la saturación de ferias, incluso de las ferias medievales, hay tanto producto de China, de tal, que la gente sigue pensando que es artesanía y no tiene nada que ver. O sea, creo que deberíamos de diferenciar mucho la artesanía y darle mucho más bombo, mucho más importancia de la que tiene y hacer ver a la gente lo que es artesanía y lo que no. Fábricas de pinturas, pero los artistas... Poucos, depende. Penso que hai xente moi comprometida que é capaz de arriesgarse e xalo todo, que é fantástico. O que pasa é que, claro, realmente a pintura costa uns cartos, unha cadena, costan os lenzos, os materiais, non son precisamente baratos. Entón, realmente tes outros condicionamentos. Eu prefiro traballar en outras cosas que, además, me reportan moitísimo ben, moitísimo aprendizaxe a la hora de logo volcar as miñas experiencias, que, por exemplo, facer unha obra comercial. Eu non quero facer unha obra comercial como quero facer o que quero, pois non quero estar suxeita á necesidade de ter que vender o precio que sexa ou de facer encargos, de traballar dese estilo. De momento, claro, eu hasta o momento é o que fixen e o que creo. Non sei o que farei mañá. Llegamos al final de este programa, que es el último, que ha sido una especie de resumen, y quiero tener una nota sensible. Quiero despedir el programa con la despedida que hizo César Ansias y yo con él en el último programa que trabajamos juntos, que fue concretamente el que ha anunciado al principio del programa. Gracias por la atención que nos prestan. Leer es un placer, un programa de Telemiño realizado desde el Liceo de Ourense y emitido también, aparte por el canal Telemiño, la televisión de Ourense, a través del canal 133 de R Televisión y libremente a través de Internet, poniendo aquello de telemino.com. Gracias en nombre de todos los que trabajamos en este programa. Espero que lo hayan pasado bien. Hasta siempre.
espero que haya sido feliz a través de este tiempo. Por supuesto. Hemos tenido algunos problemillas de llegar, de no llegar, pero bueno, siempre se ha resuelto con el talento y con la experiencia del viejo Enriquito, pues todo ha sido... Más de puntualidad que de otra cosa. Sí, es que hemos tenido... Nuestro cámara es una maravilla. Le queremos mucho, Manolo, y además de que no habla nada, pues es un encanto. Ojalá esté mucho tiempo con nosotros. Nos hace el signo del cariño, yo no sé si de los cuernos o del cariño. Bueno, pues gracias, Manolito. Y nada, César, un abrazo muy fuerte, te lo doy con este apretón de mano. Para ti. Gracias porque la idea, repito, fue de César Asias y esperamos vernos próximamente en el camino de la vida. Chao, hasta siempre, amigos. Adeus, saúde.